debe ser el pedido de licencia sin sueldo más oportuno que se ha hecho en la historia de la Asamblea Moderna del Ecuador. Y eso se aprobó con los votos de los correístas. Entonces algo pasó ahí, porque no querían apoyar. Lo normal y lo correcto sería que nuestra canciller, Gabriela Sommerfield, estuviera indignada con lo que está pasando. O sea, México está desconociendo la soberanía jurídica y judicial de este país. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Entre las cosas insólitas que están pasando en la Asamblea, Roberto, hay una que es muy especial y que tiene su brillo propio. Esto es la licencia sin sueldo de 4 días del presidente de la Asamblea, el socialcristiano Henry Kronfle. Imagínate, debe ser el pedido de licencia sin sueldo más oportuno que se ha hecho en la historia de la Asamblea Moderna del Ecuador. Resulta que Kronfle pide una licencia de 4 días diciendo que no va a estar durante ese tiempo en la Asamblea. Pero hay cosas curiosas, no es cualquier pedido. En este caso, lo curioso es que el pedido de licencia lo solicitó para que comience el martes 19 de diciembre a partir de las 2 de la tarde hasta hoy jueves 21 de diciembre. Fíjate, Roberto, si vemos lo que pasó el martes en la Asamblea, esta licencia sin sueldo de Kronfle debe ser la más oportuna de los últimos tiempos. Esto es increíble. Justito luego de aprobar la primera ley económica de Noboa, Kronfle hace efectiva su licencia y se fue. Entonces asume la presidencia la primera vicepresidenta, que es Viviana Veloz, la super hiper correísta, y ella, obviamente, ni corta ni perezosa, convocó a una reunión para el jueves 21, es decir, hoy, para conocer el pedido de autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glass en el caso de la reconstrucción de Manabí del juez Luis Rivera. No me van a decir, Roberto, que todo esto suena muy oportuno y conveniente. El timing es absolutamente perfecto. Primero, empata su licencia, es decir, Kronfle, con la vacancia. Luego, se ausencia, dejando convenientemente todo este berenjenal que es el tema de Glass en la Asamblea, y que estuvo a punto, además, antes de que suceda eso, estuvo a punto de perder la aprobación de la ley económica urgente. Ahí esa cosa no estaba fácil. De repente apareció un acuerdo y tú, Roberto, nos vas a dar los detalles de esto. Es decir, la licencia de Kronfle, o sea, las vacaciones de 4 días de Kronfle, que lo aleja de la asamblea justo, pero justito cuando ese organismo va a tratar este tema tan, pero tan pestilente de impunidades, que esto apesta a impunidad, Roberto. Sí, Martín, 4 días de licencia que se enlazan con los 10 o 12 de vacancia, de modo que cuando Kronfle regrese el 3 de enero, ya nadie se acordará de este tema. Supongo que esta es parte de su apuesta. Martín, todo esto es muy raro, mira. Eh, Fíjate que Gisela Garzón, esta asambleísta correísta, dijo ayer, en un arrebato de sensatez que la vuelve completamente irreconocible, dijo ayer que ese pedido del juez Luis Rivera ese pedido de autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glass debe archivarse por improcedente y se basa, para decir eso, en los precedentes
del mismo Jorge Glass en el caso Sobornos, que fue juzgado sin autorización de la Asamblea. Es más, la Asamblea eh, negó por improcedente un pedido de un juez para que le conceda autorización, y de Rafael Correa en el mismo caso Sobornos y en el caso de Fernando Valda, que en los que también hubo un pedido de autorización del juez para la Asamblea, y la Asamblea los negó por improcedentes. El hecho de que el juez Luis Rivera vuelva a pedir autorización a la Asamblea eh, para juzgar a Jorge Glass es absurdo, porque Jorge Glass dejó de ser funcionario, dejó de ser mandatario hace 6 años. La Constitución es muy clara. Hay que pedir autorización a la Asamblea para juzgar a un mandatario, no a un exmandatario, aunque el delito por el que se le quiera juzgar haya sido cometido cuando ese exmandatario fue mandatario. Eso no importa. La Constitución es muy clara. No se necesita autorización para juzgar a Jorge Glass penalmente, y si es que el juez Rivera la está pidiendo es porque el juez Rivera es un vendido. O sea, el juez Rivera está este rato vinculado en el caso Metástasis. El juez Rivera es el juez del caso Singue. El juez Rivera que eximió de culpa a los correístas en el caso Singue. El juez Rivera es el juez del caso Druf, que dijo que no había ninguna ilegalidad en el caso de los helicópteros Druf. Y el juez Rivera es amigo de Glass. El juez Rivera es el que no fija la fecha para que la fiscal le, ¿cómo se llama? Presente cargos. Presente cargos contra Wilman Terán en el caso de obstrucción a la justicia. Es decir, el juez Rivera es un juez que trabaja para los correístas. Ahora que se ha eh, desatado el caso Metástasis y que conocemos tantas evidencias, podemos ya decirlo sin ningún temor a equivocarnos: el juez Rivera trabaja para esta gente retorcida. Entonces, Está embarradísimo ahí, ¿no? está embarradísimo. Entonces está pidiendo autorización a la Asamblea para juzgar penalmente a Jorge Glass por el tema, lo dijiste, de los fondos de la reconstrucción de Manabí, porque sabe que la Asamblea nunca va a conceder esa autorización. Eh, pero mira, Martín, ¿qué es lo que ha ocurrido? Después de que termina esta sesión de la Asamblea en la que aprueban con 107 votos la primera ley económica urgente de Daniel Noboa, Cronf le pide estas vacaciones de las que has hablado a partir de esa misma tarde, la tarde del martes a las 2, ah, y deja a cargo de la Asamblea a Viviana Veloz. Viviana Veloz hace esta convocatoria, y Viviana Veloz pone en esta convocatoria que esto es para tratar el tema del pedido de autorización de Rivera para juzgar a Glass. Esto después de esta votación muy peleada, que evidentemente fue acordada con el gobierno a cambio de algo, ¿no es cierto? O sea, los correístas votaron todos en masa a favor de la ley Muy de. raro, ¿no? Muy Sí, raro. porque además se pasaron toda la asamblea hablando pestes de la ley. O sea, nadie dijo nada a favor de la ley. Todos los correístas que pedían la palabra era para hablar pestes de la ley. Y al final todos terminaron votando a favor de de esa El ley. Y Mashi, el enseguida Mashi vienen, también, el Mashi también hablaba pestes de la ley en su cuenta de Twitter. claro, y ellos no hacían sino cumplir con su deber, que es ser antenas repetidoras del pelmazo del Mashi. Eh, y enseguida viene esta convocatoria de Viviana Veloz para conocer el pedido de autorización para juzgar a Jorge Glass. Ahora dice Gisela Garzón que ese pedido de autorización debe ser archivado, que no es procedente. Pero digo yo, Martín,
no, los correístas no van a hacer, y Viviana Veloz no va a hacer esta convocatoria para tratar este tema, para archivar ese pedido, ¿no es cierto? No, eso no tiene ninguna lógica. ¿Cómo le van a hacer desperdiciar a Kronfle su ausencia y sus vacaciones? O sea, si Kronfle pide vacaciones es para algo, pues, para que los correístas hagan de las suyas. No va a ser para que archiven este pedido, porque si lo que quisieran es archivar este pedido los correístas, si lo que hubieran querido es archivar este pedido, no hacían esta convocatoria, pues dejaban que Cronfle se haga cargo de la vaina Pero y Roberto, se entendían. Roberto, es que tengo que hacerte una pregunta. ¿Por qué dices que fue peleada este, la aprobación de esta ley? Porque tuvo 107 votos y Así fue. el correísmo votó en masa por esto, entonces no parece muy peleada. Ah, esa es la apariencia, Martín. En realidad fue peleada al interior del correísmo. El correísmo Ah, votó en masa, pero eso no estaba claro que ocurriera hasta minutos antes de la votación. La verdad es que minutos antes de la votación, el correísmo no había decidido lo que iba a hacer con respecto a esta ley económica urgente, el primer proyecto de ley económica urgente de Daniel Noboa. Verás, durante toda la sesión, como decía, los correístas se pasaron hablando pestes de la ley y tuiteando pestes de la ley, igual que Rafael Correa. Decían que la ley ignora, da la espalda a los campesinos, que solo es una ley al servicio de los empresarios y el gran capital, que la ley traiciona a los estudiantes, porque se esperaba que los estudiantes que tienen deudas de créditos educativos fueran perdonados, que esas deudas fueran perdonadas, y eso no ocurrió. En fin, se decía una serie de cosas, hasta llegaron a decir que no servía para nada. Victoria de Sintonio dijo que no servía para nada, y sacó números, que las cifras demuestran que esta ley no sirve para nada. Mónica Palacios llegó a decir que era un horror porque le perdonaba las deudas, como en efecto le perdona las deudas a las empresas de la familia Novoa. Así es que hasta minutos antes había 18 asambleístas de la bancada correísta, 18, Martín, que no querían votar a favor de la ley, pero ni amarrados. ¿Quiénes eran esos asambleístas? Eran los del grupete de Jorge Glass, Ana María Raffo, Mónica Palacios, Sofía Espín, etcétera. Estas personas cercanas a Jorge Glass, radicales correístas, no querían votar, pero sorpresa, terminaron votando. Y terminaron votando sí. Y con sus votos se aprobó la ley masivamente. Incluso votaron sí a la trampa que tenía la ley, porque finalmente ellos pueden decir, ya votamos sí, pero esta trampa no pasa. No, hasta la trampa. ¿Cuál era la trampa? Esta cosa que decía del perdón de las deudas al SRI a las empresas de Novoa y también de Kronfle, habían hecho la trampa de que decía la ley que el presidente, los ministros, los asambleístas no podían ser beneficiarios de las ventajas fiscales de esta ley. eh, y, pero únicamente las personas naturales. Esa era la trampa. Hasta el último minuto, la bancada de Construye exigió que se incluyera en esa salvedad a las personas jurídicas. claro, porque si no las empresas quedan fuera. Exacto, o sea, Daniel Noboa, que es un tipo de clase media, digamos, ¿no? Porque, o sea, de clase media alta, pero él ha presentado una declaración de bienes de $600,000. El hombre no tiene ni siquiera casa. El man no tiene nada. Tiene $600,000. Pero su empresa tiene $80 millones. Y esa empresa, que es la deudora, esa no está incluida en esta salvedad. Entonces, la ley, esta es la trampa, le
le excluye a presidente, ministros y asambleístas de estos beneficios, pero no excluye a las personas jurídicas, es decir, las empresas de Novoa, las empresas de De Cronfle. Cronfle, de Cronfle, Y eso claro, se aprobó con los votos de los correístas. Entonces algo pasó ahí, porque no querían apoyar. Este señor eh, que tiene nombre de hojuelas de maíz azucaradas, se va de vacaciones y Viviana Veloz convoca a la sesión para archivar el pedido del juez Rivera eh, inmediatamente después de que esto ocurre. E insisto, no puede haber Viviana Veloz convocado a una sesión del Pleno para archivar el pedido del juez Rivera así por las puras. Ella no convocó esta sesión para archivar el pedido del juez Rivera, sino para claro. aprobarlo. Claro, es obvio, Roberto, que esa sesión no se convocó para archivar el pedido. O sea, no la hubieran convocado siquiera. Es un absurdo pensar que la convocatoria fue para eso. Pero en vista de estas declaraciones de la asambleísta Gisela Garzón, que son bastante desconcertantes, debo admitirla, em, es probable que terminen archivando porque, oye, Roberto, capaz y no necesitan desautorizarle al juez, porque Ah, tal vez eso no es verdad. importa, porque tal vez no importa. ¿Y por qué digo eso? Porque entre las posibilidades, en el menú de las barajas, está una posible fuga de Glass, ¿no es cierto? Nos hacemos la vista gorda, el señor Glass sale en la cajuela de un automóvil o de un Uber o de un Rappi y sale en la cosa de Rappi de comida a la casa y sale por ahí el señor Glass. O lo otro es el salvoconducto que le puede dar el gobierno, ¿no es cierto? Con eso, Cronfle quedaría como un perfecto y completo pendejo, porque se va a quedar sin la oportunidad de estar presente en una sesión histórica entre comillas, firme rechazo a la impunidad. Pero, a ver, veamos cuáles son las oportunidades de Glass. ¿Qué podría hacer Glass en esta situación en la que está? Primero, él, él no podía ser acogido como refugiado o asilado en la Embajada de México, donde está, aquí cerquita de mi casa, porque en realidad es un fugitivo. Glass es un convicto, Roberto. Él no está libre porque ya cumplió una sentencia, no. Él está en la fase de prelibertad, o sea, él todavía es un preso, por eso digo, es un fugitivo. Es básicamente como si alguien se escapa de la cárcel y va a una embajada a pedir asilo, o sea, Tal eh, cual. De hecho, fijo, es exactamente eso. Él se está claro. escapando de la cárcel, aunque no esté en la cárcel, pero eso es un convicto, está cumpliendo sentencia y va a una embajada a pedir asilo. Y eso, Roberto, eso es muy cabrón. Eso es muy cabrón porque, y estos pinches güeyes de la embajada mexicana lo recibe y lo declaran huésped, cuando su obligación técnicamente era de echarle a patadas de ahí con sus petates y sus chilangos o lo que sea. Entonces lo del salvoconducto yo creo que queda muy difícil porque sería demasiado escandaloso para el gobierno. Yo creo que el gobierno sí pensó, pero yo creo que ya se echó para atrás de lo que he escuchado, no sé. No, y esto no solo porque México está violando las leyes del asilo, es evidente que está violando, sino porque el gobierno de Ecuador, que es quien debería emitir el salvoconducto, se estaría poniendo en una evidencia muy grosera y escandalosa, ¿no? O sea, imagínate el escándalo que sería eso. Ahora, ¿qué es un salvoconducto? Un salvoconducto es un documento que lo expide el Ministerio del Interior o de Gobierno, ¿no es cierto? Es un documento oficial, en este caso del gobierno del Ecuador, que permite a una persona, en este caso a Glass, que ha sido asilado por otro país,
para que pueda ir hasta un aeropuerto o pueda ir hasta la frontera y salir, ¿no es cierto? Básicamente es un documento que le garantiza a este sujeto que no se lo va a detener hasta que salga del Ecuador. Exacto, es un reconocimiento del gobierno de que del derecho que tiene una embajada a conceder asilo y es un documento que básicamente significa que el gobierno respeta ese derecho y no va a intervenir. Pero en este caso no se aplica porque siendo Jorge Glass un prófugo de la justicia, él no puede recibir el estatus de refugiado. Por eso es que la Embajada de México ha sido muy cuidadosa y ha dicho que él está en la embajada en calidad de huésped, no de refugiado. Eh, pero más allá de eso, el problema es que el comportamiento del gobierno y la Cancillería ha sido tibio, como todo en este gobierno, por no decir frustrante. Eh, lo único que ha hecho la Cancillería hasta el momento es emitir un comunicado, que es el típico comunicado de una Cancillería que quiere lavarse la cara y no comprarse un problema político, porque este es un problema político y la canciller Gabriela Sommerfeld debería estar haciendo política. En ese documento, en ese comunicado que firma la Cancillería sobre el caso Glass, no está dicho que Glass es un prófugo de la justicia, no está dicho que Glass es un convicto. Ese comunicado debería exigir a la Embajada de México que devuelva a un prófugo. Lo único que dice es que recuerda a México que una persona que está por fuera de la ley no puede recibir el estatus de refugiado, pero no dice que no solo está fuera de la ley, sino que tiene una sentencia en firme que él está cumpliendo una sentencia que es un convicto, porque recordemos que Glass salió de la cárcel con prelibertad, pero no es una persona que esté libre de culpa, es una persona que está cumpliendo una sentencia que tiene que presentarse, no sé cada cuánto tiempo, ante un juez, y que una vez que sea refugiado en la Embajada de México no lo va a hacer, no se va a presentar ante el juez y tampoco va a acudir al llamado que le ha hecho la fiscal general de la Nación para que dé su testimonio en el caso en el que se pretende vincular lo que es este de los fondos de la reconstrucción de Manabí. Es decir, lo que está haciendo la Embajada de México es facilitar la fuga de un convicto, otorgándole el estatuto de huésped. El gobierno mexicano, a través de su embajada, están cuestionando de esta manera abiertamente al sistema judicial ecuatoriano. Además, están poniendo en duda la lucha contra la impunidad que está emprendiendo la justicia ecuatoriana. Es como si el gobierno mexicano escribiera un comunicado diciendo que la fiscal Diana Salazar es una operadora internacional del lawfare. ¿Verdad que el gobierno mexicano no debería hacer eso? Pues lo está haciendo. El gobierno ecuatoriano debía haber llamado ya a su embajador en México a consulta, porque lo que está haciendo la Embajada de México en el Ecuador al recibir a un prófugo de la justicia y darle el estatuto de huésped de la embajada, es como para romper relaciones con México, Martín. No sabemos si este gobierno ha propuesto ya un nuevo embajador. No sabemos si está esperando el beneplácito del gobierno de México para este nuevo embajador. No sabemos nada. Pero si es que eso está ocurriendo, el gobierno ecuatoriano debería suspender ya ese proceso. Debería Sí, llamar al embajador ecuatoriano en México a consulta y debería protestar firmemente. O sea, es inaudito que lo único que haya producido la embajada, la Cancillería ecuatoriana al respecto de este caso es una tibia declaración pública en la que dice, recordamos que no le pueden dar asilo a este señor, en lugar de básicamente exigir que lo devuelvan y la Embajada de México debió, como vos decías, mandarle con una patada en el culo fuera a la embajada. El señor Glass debía haber con sido sus expulsado de petates, la embajada con sus petates. con sus petates, pinches güeyes. Oye, Roberto, pero además,
lo normal y lo correcto sería que nuestra canciller, Gabriela Sommerfield, estuviera indignada con lo que está pasando. O sea, México está desconociendo la soberanía jurídica y judicial de este país. Deberíamos tenerla en los canales todas las noches, con Fernando del Rincón en CNN, en cuanto medio mexicano fuera posible, pero no. No aparece, no sale, no se ve ni un tweet, nada, nada, nada. O sea, uno se pregunta en manos de quién está la defensa de la soberanía judicial de este país. Esto da cuenta, esto nos hace aparecer como un pobre y pendejo país, un pinche país. México se pasa por el forro la soberanía judicial del Ecuador y el gobierno ecuatoriano calladito, como hay ese dicho, ¿no? Pegue nomás que marido es, eso. O sea, Sí, esto, tal cual, esto debía ser un escándalo internacional, Martín. Pero claro, si la triste, porque es triste, insuficiente y bien boluda ley económica urgente que se aprobó el otro día dependía de los votos de los amigos de Jorge Glass, el gobierno de Daniel Noboa está dispuesto a dar las nalgas.